los trancones. Pero mire, arranquemos por el candidato Gustavo Bolívar. Candidato, ¿qué va a pasar con el pico y placa? Y le hago como varias preguntas en una. ¿Va a mantenerse el pico y placa tal y como está hoy para los vehículos particulares? ¿Se ha planteado la posibilidad de pico y placa para las motocicletas, que también generan ahora mucha congestión, porque esa se ha convertido, digamos, en la solución de movilidad de miles de bogotanos? ¿Y qué va a pasar con el pico y placa solidario? Bueno, mira, el trancón en Bogotá es en el centro ampliado. 5 millones de personas tratando de llegar al mismo sitio en la mañana y 5 millones saliendo. Sí. Yo lo levanto inmediatamente en algunas localidades donde no hay trancón. ¿Por qué someter a toda la ciudad a un pico y placa cuando no toda la ciudad está trancada? Entonces lo levantaría. ¿En dónde levantaría? Por fuera del centro ampliado. Yo haría el mapa mental que ustedes pueden tener es de la calle Primera a la 100, de los cerros a la Boyacá. Por fuera de ese perímetro yo levantaría el pico y placa. Y en el centro ampliado quiero hacer un ensayo por 6 meses, un piloto. Hay que buscar de manera creativa favorecer a la gente, porque hay mucha gente que tiene un solo carro para trabajar o para desplazarse, y es escalonar el ingreso de los estudiantes y los trabajadores con un acuerdo previo, obviamente concertado con rectores de colegios y universidades y con empresarios, para saber si me permiten que unos grupos entren a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9 y otros a las 10 de la mañana, tanto de estudiantes como de trabajadores. Si logramos eso, ya no vamos a tener 5 millones llegando al tiempo, sino 1 millón por hora, que podría ser una solución, y ese piloto se daría por 6 meses. Me llama la atención lo del centro ampliado, porque los colegios, la mayoría de los colegios están fuera de Bogotá, por la autopista norte, y el trancón en la autopista norte, por la mañana, digamos, hacia el norte, y por la tarde de norte a sur es terrible. Esa vía, por ejemplo, por eso le digo, es que todos los alumnos entran a la misma hora. Okay. Hay que hacer un acuerdo de ciudad concertado para que unos colegios entren en una hora y otros en otra y otros en otra. Listo. Y ahí podríamos, por eso te digo, sería un piloto para poder darle chance a la gente que paga 365 días de rodamiento, pues de que pueda rodar 365 días. Pico y placa solidario. Sí, la figura, sí, en caso de que dejemos el pico y placa, me gusta. ¿Y el pico y placa para las motos? No, en este momento porque no. Nadie se mete con las porque motos. Porque es que una persona que compra una moto, ya está estudiado, el 95% de las personas que tienen motos las utilizan para trabajar, para transportarse, y son motos de menos de 125 centímetros cúbicos. Entonces no podemos cargarle a los trabajadores ahora un pico y placa. Candidato Vidal, las mismas preguntas para usted. ¿Pico y placa sí o no? ¿Pico y placa solidario? ¿Y pico y placa para las motos? Bueno, primero que todo, nosotros hemos dicho que Bogotá está preparada para que en estos 4 años pueda salir del pico y placa. Prohibir es lo más fácil, y llevamos 26 años con esta prohibición, que es la causa de la sobrepoblación de vehículos y de motos en Bogotá. Por consiguiente, desde nuestro primer día de administración vamos a exceptuar del pico y placa al carro compartido nuevamente, y vamos a incentivar desde la administración distrital una plataforma que permita esa coordinación del uso del carro compartido, como se venía haciendo en universidades y en empresas. Adicionalmente, vamos a aceptar del pico y placa los vehículos de seguridad privada, que van a ser grandes aliados para nuestra estrategia de seguridad. Y durante 12 años, Bogotá ha recibido recursos de cooperación técnica del Reino Unido y de otros países para poder llegar a salir del pico y placa y tener medidas autorreguladas de control de movilidad a través de sistemas de recomendación en nuestra aplicación digital Boga, uso de imágenes satelitales, uso de imágenes de Google Maps, de Waze, y al mismo tiempo tener una mayor presencia de autoridad vial para resolver el tema de mal parqueados y problemas de tráfico. Y finalmente, nuestra apuesta es que Bogotá sea 24 horas, y desde el primer día vamos a dar los incentivos para que las operaciones de carga y descargue de la ciudad sucedan entre 9 de la noche y 6 de la mañana, para que disminuyamos la presión de tráfico que generan las tractomulas y las furgonetas, que en horas hábiles están generando congestión en la ciudad. Pico y placa solidario va a convertirse en lo que nosotros llamamos cargos por congestión, para que sea más democrático. Hoy el pico y placa solidario es una medida que solo pagan las personas acomodadas, y que se volvió la caja menor del distrito para financiar el fondo de estabilización tarifaria del sistema integrado de transporte público de pasajeros. Y finalmente, de forma contundente en esta lógica,
pues no vamos a amenazar a los motociclistas con una medida de pico y placa o de restricciones de parrilleros, porque hay que reconocer que el 90% de las motos de Bogotá están parqueadas en hogares de estratos 1, 2 y 3, que son la clase trabajadora de la ciudad. La misma pregunta para usted, doctor Galán. Bueno, primero hay que decir que eliminar el pico y placa debe ser un objetivo de la ciudad, pero eso no se logra en 4 años. Hay que decirle la verdad a la gente. Tenemos en este momento muchas obras. Está la 68 que no ha terminado, tenemos la avenida Guayacanes que no ha terminado, la avenida El Rincón en Suba que no ha terminado, la 9ª, viene Accesos Norte, viene la obra del metro por la Caracas, por la 1 de Mayo, por la Villavicencio, entre otras obras. La calle 13 también, la Caracas en el sur, la ciudad de Cali, en fin. Entonces, decir en el marco de esas obras que podemos eliminar el pico y placa realmente creo que es un engaño a la ciudadanía. Ahora, hay que buscar optimizar ese pico y placa. Y yo sí estoy dispuesto a hacer un estudio que nos permita analizar si eventualmente podemos regresar a un horario que solamente sea en hora pico, no durante todo el día. Pero pues el trancón es realmente en todo Bogotá. En la calle 13, en la 80, en la Boyacá, o sea, en el centro ampliado no solamente, es en todo Bogotá que tenemos el reto hoy de trancones y lo están viviendo quienes se están moviendo por todas las zonas de Bogotá. Ahora, otras medidas que queremos implementar. Sin lugar a dudas, Bogotá tiene que avanzar en el carro compartido, estoy de acuerdo. Creo que tenemos que avanzar y yo presenté un acuerdo al Consejo que fue aprobado para tener horarios escalonados en Bogotá, en el sector público inicialmente, pero el sector privado puede sumarse a eso y vamos ¿Volvería con las excepciones para quienes compartan el carro, por ejemplo, que estuvieron vigentes en la pandemia? Ese es el carro compartido. Sí, exactamente. Sí, yo creo que es una buena fórmula. Universidades, empresas pueden apostarle a eso y hace parte. Y Bogotá necesita un tema importantísimo y es una revolución del orden y del respeto. Es mejorar el manejo del sistema de semaforización en Bogotá, es hacer gerencia en vía, que las vías se muevan, que fluyan, que los equipos de movilidad estén dedicados a eso, no a bloquear las vías. Hueco que hay en vía principal se arregle. Mal parqueado que hay en vía principal se levanta. Intersección que eventualmente está siendo interferida por una persona que se quedó atravesada, se pone multa. Choques simples que ocurren, que muchas veces no tienen, como su definición lo dice, no generan no tienen heridos, permiten levantarse rápidamente con herramientas tecnológicas que hoy tenemos. Eso es lo que vamos a hacer, gerencia en vía para mentalizar a esta ciudad que en medio de las obras, con cultura ciudadana, por una parte, y con autoridad en las vías, vamos a lograr que Bogotá se mueva. Ya hablamos de seguridad en segundos, vamos a hablar también de la relación con el gobierno.